Bueno, es un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes para continuar con nuestros estudios de la vida del patriarca Jacob. La última vez que estudiamos, la última vez que hicimos las reflexiones sobre Jacob, vimos a un Jacob que acababa de engañar a su padre, a un Jacob que acababa de hacer un engaño bastante grande con la ayuda de su madre, pero que finalmente, como miramos en los primeros versículos del capítulo 28, finalmente obtiene esta bendición que tanto había deseado de manera voluntaria. O sea, al final su padre Isaac decide entregarle la bendición de manera voluntaria. Casi eso nos podría decir que no había necesidad del engaño. Pero bueno, ya Jacob había hecho lo que había hecho. Hoy vamos a estudiar una nueva etapa en la vida de Jacob y a mí me fascina increíblemente el tema que estudiaremos en esta ocasión. Es un tema muy especial, es un tema que marca la vida del patriarca Jacob y es aquí donde Jacob sienta las bases de su vida, en su vida, para llegar a convertirse más adelante en el patriarca Israel. Pero bueno, no vamos a dar más detalles y entraremos rápidamente al tema de esta ocasión, a la reflexión de este momento. Y hoy veremos muchos detalles del texto hebreo que tenemos en este pasaje. Génesis capítulo 28 y estaremos leyendo de los versículos 10 en adelante. Génesis 28, capítulo 10, Génesis capítulo 28, versículos 10 en adelante. Ok. El texto nos dice que Jacob salió de Berseba y fue a Aram. Recordemos que su madre pertenecía o era de Aram y la decisión de su madre de enviarlo a Aram era para protegerlo de Saúl, su hermano. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando Jacob sale de su casa por orden de su padre Isaac para ir a buscar una esposa, claro, sabemos y recordemos que esto era un plan que Rebeca había ideado para proteger la vida de Jacob del hecho de que Saúl quería buscar venganza. Y entonces Jacob sale de Berseba, que era donde se encontraba su hogar, donde estaban las tiendas de su padre, para ir hacia Aram. Es importante que recordemos que muy posiblemente Jacob llevaba en mente la idea de que su hermano podía estarlo persiguiendo. Es importante eso. Porque veremos de hecho algunas palabras que nos indican esta idea. Miren que el versículo 11 dice: llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque el sol ya se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ok, yo estoy seguro que esta tuvo que ser, muy posiblemente, hasta aquel momento en la vida de Jacob, la peor noche de su vida. La peor noche de su vida. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, la idea de la persecución de su hermano estaba ahí, estaba presente. Como lo sabemos, el verbo que se utiliza para llegar, la primera palabra que dice llegó a un lugar. Ok, este es un verbo interesante, porque este es un verbo, el verbo gafá. Gafá tiene la idea no tanto de llegar a un lugar, sí, de llegar a un lugar, pero es más la idea de alcanzar a un lugar. Es la idea incluso de posiblemente atacar a un lugar, porque es una idea de llegar con premura, de llegar con prisa. Incluso se utiliza muchas veces para hacer referencia a cómo cae una persona sobre otra, cómo cae un ejército sobre otro. O sea, caer sobre, llegar, alcanzar. Hacer algo con prisa, con premura, con insistencia. Entonces, cuando el pasaje en hebreo nos dice que Jacob llega, alcanza este lugar, lo estaba alcanzando con premura. Venía con mucha prisa. ¿Prisa por qué? Porque como hemos señalado, como ya sabemos, Esaú había prometido vengarse por lo que él había hecho. Así que Jacob entiende que tiene que ir con prisa y el texto no lo señala. Es interesante que el pasaje dice, al menos en hebreo,
lugar aparece en este versículo. En el versículo 11 aparece repetido 3 veces. Dice que llegó a un lugar y tomó una de las piedras del lugar y se quedó se acostó en el lugar. De hecho, se va a volver a repetir en otros versículos. Se repetirá 6 veces. Lugar, 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 lugar. O sea, el pasaje también nos quiere declarar, nos quiere aclarar el contexto geográfico donde esta situación va a suceder. De hecho, sabemos que fue en Betel. Y entonces se nos quiere dejar claro que en Betel, Betel es donde se está desarrollando esto, no es otro lugar, porque Betel de hecho llegó a convertirse en un lugar muy importante para el culto israelita, para la nación israelita. Pero bien, llega al lugar con prisa y decide, el pasaje dice que decide detenerse ahí. O sea, decide dormir ahí. Es interesante, la versión Reina Valera 1995 que yo tengo acá, dice que decidió dormir ahí. Ok, la palabra que aquí ha sido traducida como dormir viene de la palabra hebrea lun. Lun significa pernoctar, hospedarse, y es interesante porque esto es en el hebreo bíblico, pero en el hebreo moderno, en el hebreo que se habla actualmente en Israel, la palabra hotel tiene una relación con la raíz lun del hebreo bíblico antiguo. Entonces, de ahí se ha tomado la idea de quedarse en un hotel. Y es interesante porque no indica necesariamente dormir. Puede ser simplemente un lugar donde se ha decidido pasar la noche, no necesariamente para dormir, simplemente pasar la noche, pernoctar, estar ahí. De hecho, hay otros verbos en hebreo bíblico que se utilizan para dormir. Pero el verbo que utiliza en esta ocasión el texto nos da la idea de que cuando Jacob llega a este lugar con mucha prisa y decide quedarse en este lugar, no era posiblemente, necesariamente no era para dormir. Simplemente había elegido ese lugar para pasar la noche, para pernoctar ahí, para estar ahí y al día siguiente salir. Porque recordemos, en la mente de Jacob existe la idea de que su hermano lo puede estar persiguiendo para darle muerte. Y Jacob está huyendo por su vida. Y entonces, esta palabra por eso tiene este interés. Ok, como les dije anteriormente, yo estoy seguro que esta fue la peor noche para Jacob hasta ese momento en su vida. Porque imaginémonos, o recordemos, Jacob, lo dijimos en el primer tema de esta serie, Jacob venía de una familia privilegiada no solo en el aspecto espiritual, sino una familia privilegiada también en el aspecto económico. Abraham, Isaac, estos eran hombres que habían acumulado mucha riqueza. Y entonces Jacob había nacido, había crecido, había vivido su infancia, su juventud, parte de su vida adulta, la había vivido en una casa donde prácticamente tenía todo, una casa con todas las comodidades que se podían tener en aquel entonces. Así que cuando Jacob, normalmente su día a día, cuando Jacob tenía que llegar la noche y tenía que ir a dormir, lo más seguro es que Jacob se encontraba con una cama arreglada, una cama perfecta, una cama perfumada. Lo más seguro es que Jacob solo tenía que llegar, recostarse y ya, la cama estaba lista, preparada, los siervos la habían preparado. Y esto sucedía después de haber cenado. Habían siervos que le preparaban la cena, y si no lo hacía su madre. Pero en esta ocasión tenemos a Jacob en un lugar desolado, en un lugar abandonado, en un lugar a la intemperie, y resulta ser que ahora Jacob tiene que ir a la cama, pero, no hay cama, porque está en un lugar desértico prácticamente. Y resulta ser que no ha habido nadie que le prepare la cena, al menos el texto no nos lo dice si cenó. Pero el punto es que no había nadie, no había siervos para preparar la cena. No había como darse un baño refrescante, un baño caliente para poder quitarse la suciedad del día de camino después de haber corrido, para poder quitarse el sudor. No, nada de esto. No había un lugar para hacer el baño, no había un lugar donde preparar una cena deliciosa, no había quien le preparara la cena deliciosa, no había una cama grande, suave, perfumada, limpia, no, nada de esto. Es más, el texto nos dice que Jacob se vio en la necesidad de tomar una piedra
y ponerla en su cabeza como almohada, como cabecera. Una vez, hace mucho tiempo, mientras pensaba en estos temas, recuerdo que decidí hacer la prueba. Tomé una piedra y decidí acostarme sobre la piedra. Es una cosa muy incómoda. Me tocó muchas veces, mientras era guía mayor y conquistador, me tocó muchas veces dormir en algunos lugares un poco incómodos, pero nada tan incómodo como tener una piedra como almohada. Pues a ese punto había llegado Jacob. Yo me imagino a Jacob cansado, después de un día de correr, después de un día de caminata rápida. Me imagino a este Jacob agotado, cansado, hambriento, sucio. Y muy posiblemente, como nos indica la raíz lun, muy posiblemente con la intención de no necesariamente dormir, sino solamente pasar aquí la noche. Y entonces Jacob va a tratar de dormir así. Una noche complicada, una noche definitivamente difícil. Y por supuesto, la idea en su mente, ¿será que mi hermano Esaú me está persiguiendo? ¿Será que mientras duermo mi hermano Esaú caerá sobre mí? ¿Será que me atacará y moriré en este lugar? Una noche difícil, una noche complicada. Él se lo había buscado. Este pasaje a mí me encanta, esta historia me encanta, porque de hecho no sabemos incluso con qué sentimiento se durmió Jacob, aparte de todo esto, o sea, su sentimiento hacia Dios. Yo me atrevo a pensar y quiero proponer y compartir con ustedes que tal vez en aquel momento Jacob no se sentía muy cercano a Dios. ¿Por qué? Porque Jacob tenía en su mente la idea de que su hermano podía perseguirlo, pero obviamente Jacob no había olvidado el por qué se miraba en toda esa situación. Y la razón de estar en esa situación era que él había decidido actuar en lugar de Dios. Y él había decidido que tenía que engañar, mentir. Recordemos, un hombre íntegro, Tam, había decidido convertirse en un blasfemo para obtener las bendiciones de Dios. Y obviamente en algún momento Jacob reaccionó y se dio cuenta del error de sus acciones. Y muy posiblemente en este momento, en esta noche, en Betel, Jacob tal vez no se sentía lo suficientemente cerca a Dios. Muy posiblemente pensaba que gracias a su error y su pecado, Dios estaría molesto con él. Dios estaría alejado de él. Entonces, no sé ni siquiera, entonces tal vez ni siquiera oró. Tal vez se acostó simplemente sin orar, porque no se atrevía ni siquiera a comunicarse con el Dios al que él, incluso al engañar a su padre, al que él también había engañado, porque había intentado faltar a Dios, había faltado contra su padre, había pecado contra Dios. Hay un mandamiento en la Biblia en el que Dios señala que no se debía actuar de esta manera contra los padres. Pero en toda esta situación, en todo este contexto, un hombre, y lo voy a decir así, un hombre que acababa de pecar de una manera muy grande, un hombre que acababa de engañar, un hombre que acababa de hacerse pasar por alguien que no era, por alguien pecador, no como él. Como dice Pablo, por alguien blasfemo, un hombre que acababa de incluso blasfemar el nombre de Dios, diciendo que Dios le había ayudado en su mentira, en su engaño. A pesar de todo eso, el pasaje nos dice que Dios viene al encuentro de ese hombre. Dios, en esa noche que Jacob estaba pasando, en esa noche complicada, en esa noche difícil, el versículo 12 nos dice que Dios se presentó a Jacob. ¿Y cómo se presentó? El versículo 12 dice que se presentó delante de Jacob con un sueño. Qué precioso. Qué precioso es que en los momentos más difíciles de nuestra vida, incluso cuando tal vez ni siquiera estamos contando con la ayuda de Dios, cuando creemos que Dios nos ha abandonado,
cuando creemos que no merecemos la ayuda divina o cuando creemos que definitivamente nos ha dado la espalda, Dios viene a nuestras vidas y viene con un sueño. No viene a regañar a Jacob, no viene a castigar a Jacob, no. Viene con un sueño. La palabra sueño es preciosa. Halam. En hebreo, soñar, se dice halam en hebreo bíblico. ¿Y por qué es preciosa esta palabra? Porque halam, aparte de significar soñar, tiene también otros dos significados preciosos. Puede también entenderse y se utiliza en el contexto de la Biblia como curarse, sanarse o descansar, reponerse. No solamente es soñar, sino que también es cuando yo me repongo, recupero mis fuerzas y también si estoy débil, sano. Qué precioso esto, a través del sueño. En el hebreo bíblico, a través del sueño se creía esto, que la gente recuperaba sus fuerzas, sanaba. Y entonces, en este punto de la vida de Jacob, cuando él tal vez se encuentra lo más herido, cuando se encuentra lo más agotado, cansado, Dios le ofrece descanso y sanidad, para el alma por supuesto, a través de un sueño. Precioso lo que hace Dios incluso con las personas que se equivocan en su caminar y en su vida. Y entonces nosotros todos, la mayoría, conocemos el sueño. Jacob ve una escalera y en esta escalera que une el cielo con la tierra, Jacob ve ángeles que suben y bajan a través de la escalera y arriba de la escalera se encuentra Dios mismo, Adonai. Y el versículo 13 nos dice que Dios habla con Jacob y le dice: yo soy el Eterno, el Dios de Abraham. Y esto me encanta porque le dice el Dios de Abraham, tu padre. Fíjense qué interesante porque se nombra también Isaac, de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Pero es interesante que Dios, cuando se presenta a Jacob, prácticamente nombra al padre de Jacob, lo nombra a Abraham, no nombra a Isaac. Isaac era el padre de Jacob, Abraham era el abuelo. Aquí prácticamente lo que Dios está tratando de comunicarle a Jacob es la conexión directa que él tiene ahora con Abraham y con los planes que Dios tiene para Abraham. Dios no viene a castigar a Jacob, no. No viene a regañar a Jacob, no viene a llamarle la atención, no viene a decirle ya no eres digno de mi bendición, no. Dios viene y le dice, tú ahora formas parte del plan y el proyecto que yo tengo para Abraham. La razón por la cual yo llamé a Abraham de su tierra y le hice salir para venir a Canaán, ahora tú eres parte de ese proyecto, de ese gran plan. A pesar de tus errores y defectos, eres parte de ese plan. Y entonces le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la cual te encuentras acostado, la daré a ti y a tu descendencia. Esta era la bendición que Dios le había hecho a Abraham. Esta era la promesa que Dios le había hecho a Abraham cuando lo hizo salir de su tierra. Y entonces, ahora, Dios se presenta delante de Jacob con las mismas promesas de Abraham, con el mismo mensaje que le había dado a Abraham, prácticamente para ratificar las promesas que Isaac había ya hecho a Jacob. Las bendiciones que Isaac había entregado a Jacob, ahora Dios las ratifica. Como dije anteriormente, en este punto, yo creo que para Jacob era más que obvio que él nunca debería haber engañado. No tenía necesidad de engañar ni a su hermano ni a su padre, porque Dios tenía estas bendiciones guardadas para él. Estas bendiciones eran de él. Dios lo había prometido desde antes de que él naciera, que él sería el siguiente en la línea de Abraham, que llevaría adelante el proyecto divino. No había necesidad de engañar, no había necesidad de hacer ningún tipo de treta, ningún tipo de plan, ningún tipo de astucia, porque esas bendiciones eran de él. Dios le promete una bendición
a su primogenitura y le dice, yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y esto es precioso, porque primero Dios se presenta para bendecir a Jacob. Dios bendice a Jacob y le promete una bendición para la descendencia. La descendencia de Jacob también tendrá una bendición. Pero es precioso porque la última parte del versículo 14 dice, y las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Lo mismo se le dijo a Abraham. Yo te bendeciré y tú serás bendición para las naciones. Dios le dijo lo mismo a Abraham en Génesis 12. Entonces es precioso porque tenemos que entender, amigos, que cuando Dios nos bendice, no nos bendice solo para que seamos nosotros personas benditas y vivamos bien y tengamos una vida preciosa, una vida bendecida y disfrutemos. No, Dios nos bendice para que nosotros seamos bendición para los demás. Dios nos bendice y a través de esas bendiciones, Dios desea que nosotros podamos bendecir a otros y que otras personas se sientan bendecidas por nosotros. Así funciona esto. Dios no da para que nosotros lo retengamos, no. Dios da para que nosotros también demos. Y entonces Dios le promete a Jacob que la descendencia de Jacob recibirá las bendiciones de Dios, pero entonces Dios hace un compromiso, pide un compromiso a Jacob. Y le dice a Jacob, así como yo te estoy bendiciendo, tú y tu familia y tu simiente tendrán que ser una bendición para el mundo. Precioso. El versículo 15 es tal vez uno de mis textos favoritos en la Biblia. Lo tengo señalado en todas mis Biblias. Porque en el versículo 15, creo que hasta este momento, quiero hacer un paréntesis aquí, hasta este momento Jacob está escuchando. Jacob está viendo la escalera, mira los mensajeros de Dios. Ya esto es obviamente una visión sorprendente. Mira a Dios mismo en la parte más alta de la escalera. Y entonces Dios le habla y hasta este momento muy posiblemente Jacob está aturdido con toda la situación. Pero el versículo 15 parece darnos la idea de que Dios ahora responde a los temores de Jacob. Mientras que en los versículos 13 y 14 Dios lo bendice, Dios reafirma las bendiciones de Abraham, las bendiciones de Jacob, las bendiciones de Isaac. Dios reafirma estas bendiciones, mientras en los versículos 13 y 14 Dios reafirma estas bendiciones. En el versículo 15 parece ser que finalmente Dios responde a los temores de Jacob. ¿Y cuáles eran los temores de Jacob en este momento? Recordemos. Su padre lo había enviado a una tierra, su madre también lo habían enviado a una tierra para protegerlo de la mano de Saúl. Y Jacob obviamente teme por su vida. Luego existe la pregunta, estoy haciendo este viaje, voy hacia Padán Aram. ¿Será que voy a volver? ¿Volveré algún día a mi tierra? ¿Volveré a ver a mi madre, a mi padre? ¿Volveré a ver a mi familia? ¿Volveré a mi hogar? Y sobre todo, como he dicho antes, el temor de haber pecado contra Dios, el temor de haber ofendido a Dios y el pensamiento de, ¿será que Dios aún está conmigo? ¿Será que Dios aún me acepta? Pues entonces en el versículo 15, miren qué precioso, después de que Dios viene con un sueño para Jacob, para reconfortarlo, para sanarlo, para hacerlo descansar, reposar, para que su vida y su alma puedan encontrar otra vez equilibrio. Después de que Dios viene con ese sueño, ahora Dios responde a los temores de Jacob y le dice, versículo 15 del capítulo 28, yo estoy contigo. Sí, Jacob, yo sé lo que estás pensando. Yo sé que estás pensando y crees que te he abandonado. Pues no. Y esto Jacob lo pensaba, lo veremos en el siguiente versículo. Yo sé que piensas esto, Jacob,
Pero yo te lo aclaro, le dice Dios, yo quiero que lo tengas claro, Jacob. Yo estoy contigo. Estoy contigo, Jacob. Luego Dios le dice, yo te guardaré. Esta palabra guardar es preciosa. La palabra guardar del hebreo shamar no solo significa guardar en el sentido de guardar algo, significa también proteger. De hecho, cuando Dios crea a Adán y crea el huerto del Edén, y la Biblia dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo guardase, para que lo labrase, hay versiones que dicen labrase, pero la palabra realmente es guardase, para que lo guardara. Porque shamar, la palabra que Dios está usando con Jacob, se utiliza también en el sentido de atender algo, de cuidar algo, de vigilar algo. O sea, Dios le está diciendo a Jacob, Jacob, yo te voy a proteger, yo te voy a atender de todas tus necesidades. Lo que necesites, yo estoy ahí para cuidarte, yo estoy aquí para vigilarte, llamarte. Increíble, porque Dios no solo le asegura a Jacob su presencia, no solo le asegura estoy aquí contigo, sino que también le asegura estoy aquí contigo, no como solo un para ver, no solo como un espectador, no, Jacob, estoy aquí contigo para cuidarte, para guardarte, para observarte tu vida, para observar bien tu vida, para vigilar tu vida, para atender tus necesidades. Para eso estoy aquí. Shamar también se utiliza en el contexto del pacto. Observar el pacto también se utilizaba la palabra shamar para hacer referencia a eso, a observar el pacto. O sea que aquí Dios le está diciendo, se está comprometiendo, mira, que mi acción contigo es como que estamos haciendo un pacto, Jacob. Y yo voy a guardar este pacto. Esta idea, de hecho, Dios la va a enfatizar en las siguientes palabras. Entonces, después de aclararle a Jacob que está con él, Dios, también le quiere aclarar que está allí para guardarlo. Después de que Dios le aclara que está ahí para guardarlo, Dios responde a otra incógnita, a otra dificultad, a otra gran pregunta, duda que Jacob tenía en aquel momento. Y le dice, yo te guardaré donde sea que tú vayas y te haré volver, te traeré otra vez a esta tierra. Jacob obviamente quería saber, tenía la duda si volvería a su hogar, al hogar de sus padres. Y entonces Dios le asegura que también lo volverá a traer, que aparte de protegerlo y guardarlo por todos los lugares que vaya, lo traerá de nuevo. Y esta palabra, shuv, que shuv es la palabra que significa traer, volver en el hebreo bíblico, que traducimos al español como traer, prácticamente significa volver al punto de partida. Interesante. Casi prácticamente Dios le está indicando a Jacob que este es el punto de partida de su viaje, su peregrinaje. Su vida con Dios, su caminar con Dios está empezando aquí. Este es el punto de partida. Dios le promete, te volveré a traer a este punto de partida. De hecho, muchos años después, Jacob volvió a pasar por Betel. Y Dios se le apareció en Betel. Y Jacob hizo un santuario en Betel para adorar a Dios. Porque ahí inicia, en este momento, inicia la historia de Jacob, su caminar con Dios. Y a mí me gusta pensar, y si es así, en este momento también de su vida, Jacob pone las bases para llegar a convertirse en Israel. Ahora, esta palabra es interesante, shuv. ¿Saben por qué? Porque aparte de traducirse o de entenderse en español como volver, como regresar, también significa cesar, aplacar. La última vez que Jacob escuchó la palabra shuv fue cuando estaba hablando con su madre, porque resulta ser que en Génesis 27:44, cuando Rebeca le dice a Jacob, mira, ve allá
Quédate con algunos días hasta que el enojo de tu hermano se apague, se aplaque. Ahí Rebeca utilizó la palabra shuv. O sea, literalmente lo que estaba diciendo, quédate en casa de mi hermano hasta que tu hermano Esaú vuelva de su enojo, regrese de su enojo a su tranquilidad. Imagínense lo que tuvo que haber sido para Jacob escuchar de parte de Dios una palabra que era una de las últimas que había escuchado de su madre. Y como yo dije en el último tema, lamentablemente Rebeca murió. No volvieron a encontrarse, madre e hijo. Y entonces Dios a través de esta palabra le recuerda, sí Jacob, tienes el temor, yo te volveré a traer a esta tierra. No temas, volverás a tu hogar, volverás a la casa de tus padres. Y aquí Dios vuelve a reafirmar. Sí, te estás yendo, Jacob, por los errores que cometiste. Estás exiliado por tus pecados, por tu actitud, por tu carácter luchador, por tu carácter de pensar que tienes que obtener las cosas con tus manos. Por ese carácter, Jacob, estás yendo lejos de tu casa, pero te volveré a traer. Y Dios le dice algo precioso, porque yo no te dejaré, no te abandonaré. La palabra abandonar en hebreo tiene una cantidad de significados sorprendentes, interesantes. Asav. Asav al español lo traducimos como dejar, abandonar o renunciar. Pero básicamente asav significa salirse de algo. O sea, lo que Dios le está diciendo a Jacob, mira Jacob, yo inicio un proyecto contigo ahora. Yo inicio ahora contigo un plan. Yo inicio mi proyecto en el cual incluí ya a Abraham, ahora tú eres parte de ese plan. Vamos a iniciar. Y no significa que porque en algún momento tal vez tú no estés muy de acuerdo al proyecto, tal vez cometas algún error, no significa que yo me voy a salir. A veces muchos nos incluimos en proyectos de esta manera y bueno, ya lo voy a intentar. Si sale bien, perfecto. Si no sale bien, yo me salgo. Asunto arreglado. Mis hermanos, mis amigos, Dios no funciona así. Y Dios le está diciendo a Jacob, le está prometiendo a Jacob, yo no me voy a salir de este pacto que estoy haciendo contigo. No, Jacob, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Sin importar lo que suceda, seguiré ahí. Recuerda que ya te dije, Jacob, estoy contigo. Para protegerte, para guardarte. Y no te voy a dejar. También Asab se utiliza para hacer referencia a dejar plantado a alguien. Obviamente ahora Jacob se siente bien, se siente mejor. Dios lo está reconfortando con sus palabras. La confianza de Jacob está volviendo a su corazón. Y esto genera una expectativa, genera una ilusión, genera una esperanza. Pues Dios le dice todas esas expectativas a Jacob, todas esas esperanzas, todas esas ilusiones que están naciendo en tu vida, yo no te voy a dejar plantado. No te voy a dejar plantado. No te voy a abandonar. Y Dios le dice todo eso a través de una palabra. Asab. Es interesante que Asab también puede significar dejar a alguien hacer algo. Incluso Dios le asegura dirección a Jacob. No te voy a dejar hacer lo que quieras. Voy a estar contigo. Porque yo no te abandonaré hasta que haga lo que te he dicho. Dios definitivamente es un Dios de palabra. Y a través de estas palabras, Dios le está asegurando a Jacob que Dios va a usar todos los medios a su alcance para cumplir. Dios le dice, yo no voy a dejarte, yo no me voy a salir de este proyecto, yo no voy a abandonarte hasta que no cumpla lo que yo te he dicho. Mis palabras, Jacob, en tu vida se van a cumplir. Así como yo había prometido años antes de tu nacimiento, que tú serías bendito, y ahora lo estoy cumpliendo, de la misma manera lo que estoy diciendo ahora se cumplirá en tu vida. Yo no te dejaré hasta que cumpla mis promesas en tu vida. Esto es precioso, amigos. Es precioso. Cuando Dios ha dicho que hará algo con nosotros, lo hará. Punto, sin discusión. Lo hará.
Pero ahora hay un detalle. Es precioso recibir promesas. Es precioso recibir bendiciones. Es precioso cuando Dios viene a nosotros con un sueño. Pero tiene que haber una reacción de nuestra parte. Y es interesante cuando el texto nos presenta las reacciones de Jacob. Miren, primera reacción de Jacob. Cuando Jacob, versículo 16, cuando Jacob se despertó de su sueño, dijo: ciertamente Adonai, el Señor, está en este lugar. Y yo no lo sabía. Yo les decía anteriormente que muy posiblemente esta noche Jacob no había orado, no había buscado la presencia de Dios. Si ahora Jacob declara que no era consciente de la presencia de Dios, es porque muy posiblemente él mismo no lo había invitado, no lo había buscado, no había pedido a la presencia de Dios a su alrededor. Y ahora Jacob se vuelve consciente de que aunque él incluso se ha podido sentir solo en todo ese viaje, Dios lo viene acompañando, Dios está con él, la presencia de Dios está con él. Y es interesante porque en hebreo, en el texto original, la frase Dios está en este lugar literalmente es Dios existe, su existencia está aquí. Su ser está aquí, su esencia existe aquí. O sea, Betel es un punto en el que Dios está presente. Aquí donde yo estoy, Dios está presente. Su existencia está a mi alrededor, su ser está a mi alrededor, su esencia está conmigo. Dios estaba ahí con Jacob y él no lo sabía. Versículo 17. Esto tiene un matiz muy interesante el 17, porque lo siguiente que Jacob hace luego de volverse consciente de la presencia divina es sentir miedo. Claro que este miedo no es igual al miedo que sentía de Esaú, no. Este es un miedo que lleva a la reverencia. Este es un miedo que lleva a la adoración. Y entonces Jacob se da cuenta de que está en un lugar que es una puerta al cielo. La palabra puerta es preciosa porque aquí no está hablando de las puertas como las que nosotros tenemos actualmente en nuestras casas, no. Aquí se refiere más a los portones, a las puertas grandes que existían en las ciudades amuralladas de la antigüedad. Actualmente en Europa, en los castillos se pueden ver estas puertas grandes de madera muy fuertes, muy reforzadas, que prácticamente era la entrada principal a la ciudad amurallada. Entonces, Betel, el lugar en el que Jacob se encuentra, es la entrada a un sitio amurallado, a un sitio que aparentemente es inexpugnable, a un sitio al que no se puede acceder, que en este caso es el cielo. A un sitio al que los seres mortales no podemos entrar, pues ahora a Jacob se le presenta la visión de que el cielo se abre. El cielo tiene una puerta. El cielo tiene un acceso para la humanidad. Y ese acceso, increíblemente, se abre a la vista del patriarca Jacob. Y Jacob reconoce que Betel, que significa literalmente casa de Dios, Betel es la puerta, el ingreso al cielo. Aunque el texto no lo dice, obviamente entre el versículo 17 y 18, Jacob volvió a dormir. De seguro durmió más tranquilo. El versículo 18 dice que Jacob se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto en su cabeza, la puso por señal, derramó aceite encima de ella y llamó a aquel lugar por el nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Y aquí viene, mis amigos. Si tú has recibido promesas de Dios, Dios espera una respuesta tuya. Versículo 20. Y Jacob hizo un voto diciendo, un voto, un pacto con Dios. Dios se compromete y Dios espera una respuesta. Los pactos funcionan en dos sentidos. Dos partes tienen que hacer el pacto. Y si Dios en una parte ha hecho su compromiso, Dios espera que también nosotros nos comprometamos. Si Dios va conmigo, si me guarda en mi viaje en el que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir y vuelvo en paz a la casa de mi padre, miren que Jacob está repitiendo las promesas que Dios le hizo. Te guardaré donde sea que vayas,
te atenderé, te protegeré, te volveré a traer a la casa de tus padres, porque no te dejaré hasta que complete mi plan contigo. Jacob prácticamente está repitiendo, lo que estamos viendo aquí es un pacto real, un pacto, un convenio legal, que en aquel entonces se hacían de esta manera. Un contrato está haciendo Jacob. Y él entiende que, como Dios ha hecho su parte del pacto, Jacob entiende que él tiene que responder. Y su respuesta es tomar la piedra que tenía en su cabeza y que le permitió soñar esto, derramar aceite sobre esa piedra y luego él indica su compromiso en el pacto. Y él dice, Señor, yo acepto. Aquí Jacob está aceptando lo que Dios le promete. Y es sorprendente porque yo creo que esta fue la primera vez en la vida de Jacob que se sometió a las promesas divinas. Y entonces Jacob acepta lo que Dios le ha prometido. Y Jacob dice, si todo esto que tú me has prometido, Señor, se cumple, tú serás mi Dios. El Señor será mi Dios. Esta frase a mí siempre me ha hecho pensar, si Jacob ahora declara que el Señor, el Eterno, será su Dios, ¿será que Jacob antes tenía otro Dios? ¿Tenía dudas acerca del Eterno? De seguro no tenía dudas. Lo que sí es seguro es que Jacob en este punto reconoce que no ha puesto a Dios como el soberano de su vida. Mis amigos, como ya les he dicho en varias ocasiones, Jacob es mi personaje favorito de la Biblia. Y entonces ahora vemos a este Jacob que por sus acciones tuvo que huir de su hogar, atribulado, pero Dios vino a él con un sueño, con promesas, con bendiciones, vino a restablecerlo física y espiritualmente. Y luego de que Dios hace estas promesas, Jacob responde ante Dios con ese pacto. Y Jacob se compromete. Y Jacob aquí en este punto reconoce, Señor, reconozco que hasta ahora en mi vida tú no has sido el soberano. No me he guiado por tus principios, me he guiado por mis principios, por mis métodos, por mis planes, y no he permitido que tú comandes mi vida. Y en este punto de su vida, mis amigos, Jacob decide poner a Dios como el capitán, el comandante, el Señor de su vida. Jacob llegó atribulado, deprisa, triste a Betel, pero se fue seguro, tranquilo, sobre todo feliz de saber que Dios lo acompañaba. ¿Qué sucedió después de esto? Lo veremos en nuestro próximo tema. Que Dios les bendiga a todos. Fue un placer haber compartido con ustedes esta reflexión. Y nos veremos en el próximo programa de Fuentes de Vida Eterna, donde estudiaremos el último tema de esta serie, de la vida del patriarca Jacob. Y veremos cómo Jacob se convirtió finalmente en Israel. Bendiciones.